Ningún carácter verdaderamente grande ha sido forjado en la comodidad. El dolor que sientes ahora, esa presión que te mantiene despierto por las noches, esa resistencia que encuentras en cada paso, no está ahí para destruirte. Está ahí para revelarte. Porque bajo esa capa de fatiga, bajo esa montaña de dudas, existe una versión de ti que ha estado esperando este momento exacto para emerger. Una versión que no conoce la palabra rendición. He venido a hablarte desde la experiencia de haber observado de cerca cómo los hombres más poderosos de nuestra era transformaron su agonía en autoridad. No he venido a consolarte con palabras dulces. He venido a despertarte con verdades que cambiarán el curso de tu destino, si tienes el valor de aplicarlas. Déjame ser absolutamente claro contigo. Este momento de resistencia que atraviesas no es una coincidencia. Es una cita con tu grandeza. Y la pregunta no es si podrás superarlo, sino quién te convertirás en el proceso de hacerlo. Andrew Carnegie me enseñó algo que jamás olvidaré durante nuestras largas conversaciones en su biblioteca privada. Me dijo: Hill, la adversidad es el fuego refinador del destino. Quema al hombre débil y deja solo al hombre preparado para liderar. Carnegie no hablaba desde la teoría. Hablaba desde la experiencia de haber llegado a América como un inmigrante escocés pobre, trabajando en una oficina de telégrafos por casi nada. Pero cada hora que trabajaba, observaba, escuchaba, se preparaba. Y cuando llegó la oportunidad, no vaciló, porque el fuego por el que había caminado, los días largos, la incertidumbre, el salario bajo, ya habían forjado su mente. El dolor no lo había debilitado, lo había templado como el acero. Aquí estás tú, en tu propio fuego. Y te pregunto, ¿qué dejará este fuego atrás? ¿Dejará a un hombre que se doblegó bajo la presión? ¿O dejará a un hombre tan enfocado, tan firme, tan imponente, que el mundo no tendrá más opción que moverse a su alrededor? Charles M. Schwab, la mano derecha de Carnegie, no era extraño a la presión. Enfrentó las tormentas de la industria, el rugido de la competencia, la resistencia de hombres que eran mayores, más ricos, más experimentados que él. Pero lo que distinguía a Schwab no era el genio, era la resistencia. No se doblegaba. Se movía rápida y decisivamente. Lideraba desde el frente cuando otros se encogían en las sombras. Una vez le pregunté cómo lidiaba con el miedo. Me dijo: Señor Hill, el miedo es una niebla. Y un hombre debe aprender a caminar hacia adelante, incluso cuando no puede ver. Puede que no veas tu futuro claramente ahora mismo. Puede que estés en la niebla de la fatiga, rodeado de dudas. Pero escúchame con claridad. Todavía caminas. Todavía te mueves. Todavía construyes. Porque el hombre que espera claridad nunca liderará. El hombre que dice: empujaré cuando sea más fácil, nunca llegará. Hablemos de Henry Ford, un hombre al que le dijeron que su visión era tonta, que el automóvil era una novedad, que nunca reemplazaría al caballo. Incluso sus propios ingenieros dijeron que su idea de un motor de 8 cilindros no se podía hacer. ¿Y sabes qué les dijo? Constrúyanlo de todos modos. Lo dijo no una vez, sino una y otra vez hasta que lo hicieron. Porque Ford entendía algo que el hombre promedio nunca comprenderá: que cuando todo parece resistirte, no siempre es el mundo probándote. Es tu mente preguntando: ¿realmente quieres esto? Y tú respondes no con palabras, sino con persistencia. Ejecución implacable. Identidad inquebrantable. Ford no se detuvo porque era difícil. Se convirtió en Ford porque era difícil, y siguió adelante de todos modos. ¿Piensas que el éxito llega con facilidad? ¿Piensas que los hombres que construyeron naciones, industrias, inventos, movimientos, crees que lo hicieron con comodidad? Jamás. Lo hicieron cansados, lo hicieron incomprendidos, lo hicieron rodeados de dudas de otros y de sí mismos. Pero se movieron de todos modos porque habían tomado una decisión y nunca abrieron la puerta al retroceso. Permíteme ser claro contigo.
Si estás cansado ahora mismo, bien. Significa que has estado en la arena. Si estás dudando ahora mismo, bien. Significa que estás empujando los límites de lo que creías que eras capaz. Si estás bajo presión, bien. Significa que estás haciendo algo que importa. Pero no te permitiré que te rindas, porque rendirse ahora no es solo una traición a tus objetivos. Es una traición a tu identidad. Y conozco al hombre en el que te estás convirtiendo. El que sigue apareciendo. El que escucha no al miedo, sino a la visión. El que preferiría sufrir por un propósito que navegar en la mediocridad. Deja que la multitud descanse. Deja que duden. Deja que se alejen cuando se vuelve pesado. Pero tú no tienes derecho a rendirte, porque este fuego en el que estás te está formando. Y cuando te levantes de él, no si sino cuando, el mundo sabrá que no tuviste suerte, no fuiste dotado, no fuiste salvado, fuiste forjado. Sigue adelante. No te atrevas a rendirte. Debes entender algo ahora, quizás más profundamente de lo que jamás he entendido antes. El dolor que sientes hoy no es un castigo. Es un proceso. Un rito sagrado de paso. Un horno que quema los bordes suaves, las vacilaciones, las ilusiones, y deja solo hierro. Y sin embargo, ¿qué hacen la mayoría de los hombres cuando sienten ese fuego? Corren. Buscan comodidad. Se retiran a lo que es familiar. Pero tú no harás eso. No fuiste construido para correr. Fuiste construido para resistir. Fuiste construido para construir. Y nada digno ha sido construido jamás sin costo. Hablemos claramente. Habrá días cuando nada vaya a tu manera. Cuando las voces a tu alrededor cuestionen todo lo que estás haciendo. Cuando incluso los pequeños pasos hacia adelante se sientan como arrastrar piedra cuesta arriba. Y en esos días, la tentación susurrará. Tal vez debería hacer una pausa. Tal vez debería ir más lento. Tal vez debería rendirme. Pero esos susurros no son tu voz. Son la voz de la deriva. La voz de la vieja identidad tratando de arrastrarte de vuelta a la seguridad, a la comodidad, a la versión de ti que nunca terminaba nada. Y ya terminaste de vivir así. Ahora debes hablar más fuerte que esos susurros. Debes decir no. No voy a ningún lado. Puede que esté cansado. Puede que esté estirado. Pero no estoy roto. No me doblegaré. Y no dejaré este capítulo sin terminar. Este es el momento cuando tu identidad cambia. No con una celebración, sino con una elección. La elección de continuar. La elección de cargar el peso incluso cuando tus piernas tiemblen. La elección de no retroceder. Cuando Abraham Lincoln estaba liderando una nación a través de la guerra, no fue recibido con aplausos. Fue atacado desde todos los lados. Burlado, calumniado, traicionado. Su gabinete lo cuestionaba. La gente dudaba de él. La guerra se prolongó más de lo que nadie esperaba. Y aún así, se mantuvo firme, callado, enfocado, inquebrantable. Cargó la carga de la nación. No porque fuera invencible, sino porque había decidido lo que debía hacerse. No fue movido por el ruido, no fue influenciado por la fatiga. Estaba anclado al propósito. Y eso es lo que debes ser ahora. Anclado. Anclado a tu misión. Anclado a tu futuro. Anclado al hombre que dijiste que te convertirías. No habrá aplausos por esta decisión. No hay audiencia mirando. No hay recompensa instantánea. Solo silencio. Y dolor. Y progreso. Pero no te equivoques. Cada día que empujas a través de esta tormenta, estás construyendo una vida que ninguna tormenta puede sacudir. Aquí es donde te ganas la corona. No cuando es fácil, no cuando te sientes bien, sino ahora, cuando es difícil, cuando es pesado, cuando cada parte de ti quiere parar, y no lo haces. El hombre que continúa cuando podría rendirse se vuelve innegable. Y aquí está lo que el mundo no te dirá. La mayoría de las personas se rinden justo antes del momento que habría cambiado todo. Estaban a una conversación de distancia, a un cliente de distancia, a un nuevo hábito de distancia. Una repetición más, una llamada más, un amanecer más de disciplina. Y lo dejaron ir. Porque el camino se volvió difícil. Deja que esto se grabe en tu mente. No eres la mayoría de las personas.
No eres promedio. No operas en base a sentimientos. No sigues la facilidad. Sigues el propósito. Sigues la visión. Sigues un código. Y ese código está tallado en tu espíritu con palabras como implacable, resistente, despiadado. Y ese código no incluye rendirse. Cuando Thomas Edison estaba trabajando en la luz eléctrica, falló miles de veces. Vio explotar sus materiales. Vio a la gente llamarlo tonto. Vio a su propio equipo cuestionar la misión. Pero ¿sabes qué nunca hizo? Nunca dudó del resultado. Ya había decidido cuál sería el final. Y cada falla era simplemente otra confirmación de progreso. Así es como debes ver este momento en tu vida ahora. No es una derrota. No es una pared. Es un pasaje. Y estás caminando a través de él. Cabeza arriba, ojos hacia adelante, corazón lleno de decisión. No te detienes cuando es difícil. Te vuelves más duro. No retrocedes de la resistencia. Te elevas a través de ella. No preguntas, ¿lo lograré? Dices, mírame construir esto hasta que no quede duda. Y si nadie aplaude, sigues adelante. Si nadie ve el trabajo, sigues adelante. Si nadie cree en ti, tú crees. Ejecutas. Terminas. Porque el fuego en el que estás ahora es temporal, pero la fortaleza que dejará en ti, esa durará para siempre. Sigue adelante y no te atrevas a rendirte. Llegará un día cuando toda esta presión, este dolor, esta fatiga, esta soledad tendrán sentido. Un día cuando el peso que cargaste se convierta en la fortaleza que portas. Cuando el silencio que soportaste se convierta en la quietud en tu alma. Cuando el trabajo que hiciste en la oscuridad se convierta en la luz que otros siguen. Pero ese día solo llega al hombre que se niega a rendirse. No llega al inteligente. No llega al privilegiado. Llega al que siguió adelante cuando no había recompensa visible. Que construyó cuando nadie creía. Que no preguntó, ¿cuánto tiempo tomará esto? Sino que simplemente dijo, el tiempo que sea necesario. Hablemos nuevamente de un hombre que estudié más que cualquier otro. Andrew Carnegie. Cuando llegó por primera vez a América, era un niño inmigrante pobre. No tenía nada más que hambre. Hambre de conocimiento, de oportunidad, de grandeza. Comenzó como mensajero en una oficina de telégrafos. ¿Y crees que su camino hacia arriba estuvo pavimentado con facilidad? Jamás. Trabajó largas horas. Sacrificó comodidad. Fue pasado por alto, mal pagado y dudado. Pero continuó. Cada trabajo que tomó, dio más de lo que se esperaba. Cada obstáculo que enfrentó, lo usó como entrenamiento. Soportó la tensión porque tenía una visión mucho más grande que sus condiciones. Y a través del movimiento implacable hacia adelante, a través del sacrificio sin aplausos, construyó un imperio de acero y se convirtió en el hombre más rico de su tiempo. Pero más que su fortuna, fue su ejemplo lo que importa. Nos mostró que la grandeza no nace, se construye. Y se construye en silencio, en sudor, en decisiones difíciles, en perseverancia cuando otros se habrían desmoronado. Esa misma sangre corre por ti. Ese mismo fuego existe en tu mente. No estás aquí solo para sobrevivir. Estás aquí para construir, para crear, para liderar. Y la única manera de cumplir ese llamado es seguir caminando, especialmente cuando tus piernas tiemblen. Porque aquí es donde la mayoría de los hombres se rinden. Confunden presión con castigo. Confunden incomodidad con fracaso. Piensan que difícil significa incorrecto. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. Difícil significa que estás siendo forjado. Difícil significa que has dejado atrás al viejo yo. Difícil significa que estás en el medio de la montaña. Y la cima está más cerca de lo que piensas. Déjame recordarte de Charles M. Schwab, quien se elevó de un humilde empleado a presidente de US Steel bajo Andrew Carnegie. Schwab no era el hombre más brillante en la habitación, pero tenía un rasgo que lo hacía invaluable. Nunca dejaba de producir. Cuando otros estaban paralizados por la duda o esperando planes perfectos, Schwab se movía, actuaba, lideraba, y en tiempos de caos,
construía. Eso es lo que hace a un hombre irreemplazable. Eso es lo que hace a un hombre inmortal en la memoria de la historia. No qué tan inteligente era, no qué tan suave fue su camino, sino cómo cargó la carga sin romperse. Y tú también te convertirás en ese hombre. Si te niegas a dejar que la presión se convierta en una excusa, déjame decirte ahora, con absoluta certeza, que esta tormenta pasará. Este capítulo se cerrará. Este peso se levantará. Pero cuando lo haga, la pregunta real será, ¿en quién te convertiste debido a ello? ¿Te doblaste? ¿Esperaste? ¿Lloraste y deseaste días mejores? ¿O te levantaste? Decidiste que este sería el momento que te hiciera inquebrantable. Di esto conmigo ahora, y dilo como un hombre que lo dice en serio. No me encojo bajo la presión. Soy moldeado por ella. No huyo del dolor. Me elevo a través de él. Cuando el camino se vuelve difícil, me vuelvo más difícil. Estas no son solo palabras. Son tus armas. Úsalas. Úsalas en la mañana cuando el peso regrese. Úsalas en la noche cuando la duda se acerque sigilosamente. Úsalas cuando la vieja voz diga, esto es demasiado. Porque esa voz no es tu futuro. Es tu pasado rogándote que regreses. Pero ya dejaste atrás a ese hombre. ¿Y qué se alza adelante? Si permaneces en el curso, es una vida tan sólida, tan fundamentada, tan inquebrantable, que incluso el miedo mismo no se atreverá a llamar de nuevo. Sigue caminando, y no vayas más lento, y no lo cuestiones, y no te atrevas a rendirte, no ahora, nunca jamás. Llega un punto en el camino de cada constructor, cuando el mundo se queda en silencio. Los aplausos se detienen, los resultados no llegan. El progreso se ralentiza hasta un arrastre. Y en ese silencio, una pregunta resuena tan fuerte que ahoga todo lo demás. ¿Todavía vale la pena? Esta es la prueba que separa a los hombres que experimentan de los hombres que dominan. Porque todos comienzan con fuego. Todos comienzan con un objetivo. Pero solo unos pocos continúan cuando los resultados desaparecen y la lucha se multiplica. Es aquí, en el medio oscuro, en los días cuando el impulso se desvanece, que eres forjado u olvidado. Déjame decirte algo que pocos dirán claramente. El dolor que estás sintiendo no es una señal para rendirte. Es la señal de que finalmente estás en el proceso de convertirte. No en la versión de ti que comienza cosas, sino en la versión que las termina. No el hombre que hace planes, sino el hombre que ejecuta a través de la resistencia. Cuando Thomas Edison estaba profundamente en su trabajo en la luz eléctrica, ya había enfrentado más de 5.000 fallas. El dinero se estaba agotando. Los medios se burlaban de él. Sus propios trabajadores cuestionaban si la idea alguna vez funcionaría. Pero Edison se negó a abandonar la idea porque los resultados no habían llegado todavía. En cambio, hizo los resultados inevitables al negarse a parar. Cuando un joven reportero le preguntó si alguna vez consideró rendirse, dijo, «Joven, no he fallado. Simplemente he encontrado 5.000 maneras que no funcionan». Entiende lo que eso significa. Ya había decidido el resultado. No necesitaba verlo. Lo eligió. Eso es lo que hacen los hombres del destino. Se comprometen tan profundamente que la realidad no tiene más opción que alinearse. Y te digo ahora, debes hacer lo mismo. Deja de preguntar si estás en el camino correcto solo porque duele. El camino correcto duele más al principio. Corta tu debilidad. Revela tu duda. Arrastra cada excusa a la luz y te desafía a seguir adelante de todos modos. Henry Ford no fue celebrado cuando decidió crear un vehículo para el hombre común. Fue ridiculizado, atacado. Incluso sus ingenieros más confiables dijeron que el proyecto era imposible. Pero Ford no buscó su aprobación. Ya veía la línea de ensamblaje en su mente. Ya sentía el producto en las manos de la gente. Y así cuando le dijeron que no se podía hacer, les dijo simplemente, «Constrúyanlo de todos modos». Eso es poder. Esa es claridad. Y ese es el estándar al que debes mantenerte ahora. Este momento en el que estás, esta presión, esta duda, es la puerta a todo lo que dijiste que querías. Pero la mayoría de los hombres nunca pasan a través de ella.
Se devuelven. Se dicen a sí mismos que lo intentarán de nuevo cuando sea más fácil. Se mienten con frases como, simplemente no es el momento correcto, o, tal vez esto no es para mí. Jamás es para ti, pero solo si terminas lo que comenzaste, porque los sueños no pertenecen al hombre que los planea. Pertenecen al hombre que sufre por ellos, que los construye cuando es aburrido, que camina a través de la tormenta cuando el viento le grita que se devuelva. Déjame decirte lo que aprendí de Charles M. Schwab, uno de los mayores ejecutivos de la era industrial. Una vez me dijo, «Señor Hill, los hombres que corren cuando las cosas se ponen difíciles no se dan cuenta de que estaban a 10 pies del oro». Y es cierto, lo vi pasar una y otra vez. Hombres que estaban a una decisión de distancia, a un día de distancia, a un acto de disciplina de distancia del avance, se rindieron. Y no fue porque les faltara habilidad. Fue porque les faltó resistencia. Así que te digo ahora, resiste. Resiste el silencio. Resiste la presión. Resiste las horas invisibles. Porque aquellos que continúan cuando es difícil son los únicos que merecen la recompensa cuando llega. Repite después de mí y dilo como si lo sintieras. No hago pausa cuando se pone difícil. Me inclino hacia adelante. No busco escape. Busco maestría. El dolor no es una razón para rendirme. Es prueba de que estoy siendo reconstruido. Deja que estas palabras vivan en tu pecho. Deja que te anclen cuando el camino se enfríe. Deja que se conviertan en tu ritmo. Un ritmo que el miedo no puede interrumpir. Porque el hombre que sigue caminando, incluso cuando la luz desaparece, incluso cuando los aplausos mueren, incluso cuando nadie cree, no solo sobrevive la tormenta, se convierte en ella. Hay un secreto que el mundo rara vez habla en voz alta, una verdad conocida solo por los pocos que han estado al borde del colapso y siguieron moviéndose. Tu mayor fortaleza siempre se revelará cuando no tengas fuerzas restantes. No cuando estés motivado, no cuando estés ganando, sino cuando estés cansado, solo, cuestionando todo. Es en esos momentos, cuando la mayoría de los hombres se doblan, que el hombre del destino se forma. Verás, cuando el camino se vuelve arduo, tu vieja identidad comienza a morir. La identidad que buscaba comodidad, que quería resultados rápidos, que necesitaba elogios para seguir adelante. Esa versión de ti no puede sobrevivir la presión, y eso es un regalo. Porque la presión no solo rompe a los hombres, los purifica. Déjame hablarte de Abraham Lincoln. Cuando Lincoln entró a la Casa Blanca, el país ya se estaba fragmentando. Los estados se separaban. La guerra era inevitable. Los asesores vacilaban. La confianza pública era baja, y el peso de una nación dividida se asentó directamente sobre sus hombros. Pero Lincoln no vaciló. No buscó respuestas más fáciles ni transfirió la responsabilidad. Se sentó con la presión. Cargó el peso. Y a través de esa resistencia implacable, le dio a América su columna vertebral. No se convirtió en un gigante porque fue fácil. Se convirtió en uno porque siguió apareciendo cuando la mayoría de los hombres habrían colapsado. Ese es el tipo de hombre en el que debes convertirte ahora. No estás en esto para una victoria conveniente. Estás en esto para evolucionar. Para despojarte de todo lo blando y temeroso en ti, y emerger como un hombre que lidera su mente, comanda sus emociones y se mueve con dirección inquebrantable. Déjame decir esto nuevamente. El camino se vuelve arduo no para detenerte, sino para estirarte. ¿Quieres coraje? Se construye cuando tus manos tiemblan y te mueves de todos modos. ¿Quieres disciplina? Se forja cuando tu cuerpo dice, descansa, y tu mente dice una más. ¿Quieres fe? Se cultiva continuando a través de días, cuando tus pensamientos tratan de traicionarte. Andrew Carnegie, el hombre que moldeó mi comprensión de la riqueza y la voluntad, una vez me dijo: ningún hombre se vuelve poderoso hasta que ya no requiere que las cosas sean fáciles. Lo decía en serio, realmente lo decía en serio. No buscaba el camino de menor resistencia. Eligió el camino que demandaba todo su ser, porque sabía que era ahí,
y solo ahí, donde su grandeza se elevaría. Me dijo: la montaña no se vuelve más pequeña, tú te vuelves más fuerte. Y tú, mi amigo, te estás volviendo más fuerte ahora, aunque no lo sientas todavía. Entonces, hagamos esto práctico. Cuando el camino se vuelve arduo, y lo hará, aquí está lo que haces. No retrocedes. Tomas una pequeña acción, aunque sea imperfecta, aunque sea invisible para el mundo. La acción, no la motivación, es tu línea de vida. Regresas a tu objetivo, revisitas tu propósito definido, lo lees en voz alta, te reconectas con tu misión. El miedo se multiplica en hombres que olvidan por qué comenzaron. Eliminas el ruido. No expliques tu fatiga a nadie. No busques comodidad de personas que nunca han construido nada. Siéntate en silencio y recuerda quién eres. Ensayas tu poder. Repítelo. Fui hecho para esto. Dilo con certeza. No porque te sientas fuerte, sino porque decides serlo. Y luego continúas. Continúas cuando nadie está mirando. Continúas cuando los aplausos se detienen. Continúas cuando el miedo susurra: tal vez esto no vale la pena. Porque tu consistencia en el dolor, en la presión, en el silencio, es la evidencia de que te estás convirtiendo en un hombre que este mundo no puede romper. Así que déjame dejarte con esto. Dilo en voz alta, con fuerza, con fuego, sin vacilación. No he terminado. No he acabado. No me rindo. Me levanto. Porque el hombre que se vuelve imparable no es el que comienza rápido. Es el que se niega a parar sin importar qué tan lento se vuelva el camino. Y ese hombre eres tú. Llegará un momento en el viaje de cada hombre, un momento silencioso, casi invisible, cuando el dolor se vuelve más fuerte que el progreso. Cuando el objetivo que una vez gritaste con certeza, ahora se siente como un susurro bajo el peso de la lucha. Ese momento no es una señal para parar. Es una señal de que te estás acercando al umbral donde la mayoría se devuelve y los pocos presionan hacia adelante. Déjame ser claro. El dolor no es el enemigo. El enemigo es la comodidad, el susurro seductor que te dice que te conformes, que afloje, que navegues. La comodidad es el verdadero asesino de la grandeza porque no llega como una tormenta. Aparece como una cama tibia en una mañana fría y te convence de quedarte ahí para siempre. Charles M. Schwab, uno de los mayores magnates del acero de su tiempo, entendía esto con claridad mortal. Schwab trabajó bajo Carnegie, no porque fuera el hombre más hábil en la habitación, sino porque tenía el fuego para soportar presión que la mayoría de los hombres evitaban. Cuando las cuotas de producción no se cumplían, cuando las tensiones se elevaban en las filas, Schwab no se escondía detrás de reportes o retrasaba la acción. Caminaba directamente hacia el horno del problema y se quedaba ahí hasta que aparecía una solución. ¿Por qué? Porque no buscaba comodidad, buscaba crecimiento, y entendía que crecimiento y comodidad son enemigos. Esa es la lección aquí. El dolor no es castigo, es preparación. Significa que ya no estás viviendo en el nivel del hombre que solías ser. Estás entrando en algo más alto, algo más pesado. Y los músculos de tu mente, tu voluntad y tu carácter se están rompiendo y reformando bajo la tensión. Eso no es falla, eso es formación. Y aquí está lo que el hombre promedio pierde. Cuando el dolor aumenta, van más lento. Justifican rendirse. Dicen cosas como: tal vez esto no está destinado a ser. Pero los pocos, los muy pocos que se elevan, toman el dolor como la confirmación de que su crecimiento ha comenzado. Déjame hablarte de Thomas Edison. Edison no nació en la brillantez, no era el pensador más naturalmente dotado, pero tenía algo raro: tolerancia para la incomodidad. 10.000 veces falló en producir una bombilla que funcionara. 10.000 veces. No 10, no 100. 10 millones. Ahora imagina eso. Imagina la presión mental, el estrés financiero, el ridículo público, la duda interna. Y aún así, siguió adelante. Cuando le preguntaron por qué no se rindió, dijo algo que los de mente débil no podían entender.
No he fallado. Simplemente he encontrado 10.000 maneras que no funcionan. Ahora pausa. Reflexiona. Ese no es un hombre huyendo del dolor. Ese es un hombre que lo abrazó tan completamente, tan implacablemente, que el dolor se volvió irrelevante, solo parte del proceso. Y si él pudo hacer eso con el mundo dudando de él, con nada más que contratiempos en sus manos, ¿qué excusa tienes tú? No estás demasiado cansado, estás demasiado cómodo. No estás roto, estás siendo abierto. No estás atascado. Estás siendo llamado a moverte con más fuerza que nunca antes. Así que aquí está, lo que demando de ti en estos momentos, cuando el camino se vuelve arduo. No te ablandes. No retrocedas hacia la lógica. No disfraces tu miedo como tomar un descanso. Inclínate hacia adelante. Inclínate tan lejos que el miedo pierda su equilibrio. Inclínate tan fuerte que la comodidad ya no pueda sostenerte. Porque el hombre que presiona hacia adelante, mientras está en dolor, se convierte en el hombre que no puede ser detenido cuando regresa la fuerza. Di esto ahora con tu pecho. El dolor no me debilita, me agudiza. La comodidad no es mi objetivo. El crecimiento lo es. Cuando se pone difícil, me vuelvo más difícil. Este es el punto de inflexión. No en tu trabajo, no en tu entorno, en tu identidad. Porque desde este punto en adelante, el dolor ya no será tu razón para parar. Será tu razón para elevarte. Si fueras a mirar al hombre que admiras, el que su resolución nunca se sacude, cuyas decisiones son finales, cuyos movimientos se sienten inevitables, podrías pensar que nació así, pero estarías equivocado. No nació inquebrantable. Se volvió inquebrantable a través de una cosa. Repetición. No talento, no suerte, ni siquiera brillantez. Repetición. Déjame decirte algo que la mayoría de los hombres nunca entenderán. Tu identidad, esa voz en tu cabeza que te dice quién eres, no es permanente. Es un patrón. Y los patrones pueden ser reescritos, reconstruidos, reforzados. Si lo haces lo suficientemente largo, si lo hablas con suficiente emoción, si actúas sobre ello con suficiente consistencia, el viejo yo se desvanece. Y nace uno nuevo. Esto no es inspiración, esto es ingeniería. Regresemos a Henry Ford, un hombre que tenía poca educación formal, pocas ventajas tempranas y ningún éxito inmediato. Pero Ford repetía una cosa más que cualquier otra cosa. Creencia. Dijo, ya sea que pienses que puedes, o pienses que no puedes, tienes razón. Esa no era una cita inteligente para un póster. Esa era la base de su ser. No repetía limitaciones. Repetía posibilidad. No ensayaba fracaso. Ensayaba certeza. Y al hacerlo, una y otra vez, día tras día, entrenó su mente para ignorar la duda hasta que la duda ya no lo reconocía. La pregunta es, ¿qué has estado ensayando? ¿Has estado ensayando vacilación, repitiendo fracaso, repitiendo pensamientos que pertenecen a alguien más débil que el hombre en el que te estás convirtiendo? Porque la repetición no es solo lo que haces, es en quien te conviertes. Y cada vez que repites debilidad, la refuerzas. Cada vez que repites duda, construyes una mente que ve a través del lente del miedo. Pero cada vez que repites fortaleza, incluso si no se siente real todavía, comienzas a instalar una nueva identidad, una que no se inmuta, una que no se dobla. Thomas Edison sabía esto. Sus laboratorios no eran solo lugares de invención, eran templos de repetición. No tuvo éxito por inspiración, tuvo éxito por consistencia. Cada falla no era un paso atrás, era un paso adelante porque estaba incrustado en un patrón más grande. Sigue adelante sin importar qué. Esa es la mentalidad de la maestría. Así que ahora te digo, si quieres ser inquebrantable cuando la vida aplica presión, no esperes motivación. Construye disciplina. No esperes coraje. Repite coraje. Dilo en voz alta. No una vez, no 2 veces, sino todos los días. No vacilo, no me doblo, actúo sin demora. Escríbelo, háblalo, camínalo.
hasta que la identidad que repites se convierta en la única que reconoces. Debes comenzar a programar tu identidad, no tus tareas, tu identidad. Cada mañana hablas de quién te estás convirtiendo. Cada noche confirmas quién fuiste ese día. Y en el medio actúas como si ya estuviera hecho. Así es como los hombres se vuelven a prueba de balas. No por suerte, no por palabras, por repetición. No te vuelves intrépido por accidente. Te vuelves intrépido por elección. Repetido hasta que se convierte en instinto. Así que te pregunto de nuevo, ¿a quién estás ensayando? ¿Al viejo tú que duda, que hace pausa, que deriva? ¿O al nuevo tú que habla con claridad, actúa con fuerza y se niega a ir hacia atrás? Elige y luego repítelo implacablemente. Dilo ahora con certeza. Cada día repito fortaleza. Cada día instalo disciplina. Cada día me convierto en un hombre que no puede ser roto. Esto no es filosofía. Es tu modelo. Imprímelo en tu alma. Porque el hombre que domina la repetición, se domina a sí mismo. Y el hombre que se domina a sí mismo, no teme nada. Dices que quieres fortaleza. Dices que quieres poder. Dices que quieres convertirte en el hombre que no puede ser sacudido. Pero déjame preguntarte, ¿qué haces cuando llega la presión? Porque cada hombre habla de grandeza hasta que golpea el peso, hasta que aparece la prueba, hasta que la vida presiona su mano contra tu pecho y pregunta, ¿realmente lo dices en serio? La presión no es el enemigo, la presión es la prueba. Es la prueba de quién eres. Cuando construyes una espada, debe pasar por el fuego. Cuando construyes un hombre, debe pasar por la resistencia. Así es como se forja la grandeza. No en paz, sino en conflicto. No en aplausos, sino en silencio. No cuando las cosas son fáciles, sino cuando todo grita ríndete, y tú dices no. Thomas Edison entendía esto mejor que la mayoría. El hombre falló más de 10.000 veces antes de que la bombilla diera a luz al éxito. ¿Y crees que esas fallas fueron silenciosas? ¿Crees que no vinieron con voces del mundo, de su propia mente, diciendo, ¿ya es suficiente? Pero Edison no se inmutó porque ya había decidido. La presión no lo asustó, lo clarificó. Reveló el acero en su espíritu. Eso es lo que hace la presión. Te revela. Si te doblas, significa que nunca construiste realmente la fundación que afirmas tener. Pero si te elevas, incluso si duele, incluso si tiemblas, incluso si tus manos sangran, entonces la presión se convierte en tu lugar de nacimiento, no en tu tumba. Abraham Lincoln, en la noche más oscura de la historia americana durante la Guerra Civil, estaba siendo desgarrado desde todos los lados. La mitad del país lo odiaba. Sus aliados dudaban de él. La sangre de hermanos se derramaba en suelo destinado a la unión. Y sin embargo, Lincoln no se dobló. Soportó la presión. Pasó a través de ella porque tenía una visión de unidad más fuerte que el tirón de la destrucción. Esa visión lo hizo inquebrantable. Tú también enfrentarás tu guerra. Puede que no sea en un campo de batalla. Puede que no sea pública. Pero llegará. El día cuando tu fortaleza no sea teórica, debe ser probada. Y ese día te definirá. Déjame ser muy claro. Si huyes de la presión, huyes del poder. Si evitas el estrés, evitas la fortaleza. Si buscas solo facilidad, te condenas a la debilidad. Pero si abrazas la presión, si la ves como la oportunidad de convertirte en el hombre que afirmas ser, entonces cada carga se convierte en una herramienta. Cada prueba se convierte en un maestro. Y cada tormenta se convierte en una forja para la columna vertebral inquebrantable que estás construyendo. Déjame darte un principio que te servirá por el resto de tu vida. El dolor no es castigo. Es permiso para elevarse. El momento que sientes resistencia, ese es el momento en que la mayoría de los hombres se rinden. Pero no tú. Ya no más. Porque ahora sabes, la presión no está en tu camino, es tu camino. Y cada segundo que la soportas, te vuelves más difícil de detener. Di esto en voz alta. La presión no me debilita, revela mi fortaleza. La resistencia no es el final, es el comienzo.
Cada vez que la vida trata de romperme, me vuelvo más agudo. No te conviertes en diamante en silencio. Te conviertes en diamante bajo el peso. Y la única pregunta es, ¿soportarás lo suficiente para emerger del otro lado inquebrantable, inroto, intocable? Repite esto diariamente y lo harás. Porque el hombre que entrena bajo presión es el hombre que no puede ser derrotado. Hay una verdad que cada hombre debe enfrentar tarde o temprano, y la mayoría espera demasiado para enfrentarla. No puedes alcanzar la cima con una mano aún sosteniendo la cuerda de seguridad. No puedes conquistar tu llamado mientras mantienes una puerta abierta al retroceso. Si quieres ganar, debes eliminar la opción de perder, no en el mundo, sino en tu propia mente. Quema el puente. El hombre que deja una ruta de escape nunca se compromete completamente. Su energía está dividida, su mente está en conflicto, y el miedo vive en la presencia de opciones. Opciones para retrasar, opciones para retroceder, opciones para jugar a lo seguro. Pero el hombre que decide, realmente decide, no deja espacio para retroceder. Quema el barco. Rompe la línea de vida. Se compromete con el camino, incluso si el camino se vuelve empinado, oscuro y doloroso. Porque para él el resultado no es una posibilidad, es una exigencia. Andrew Carnegie me enseñó esta ley de primera mano. Una vez dijo, un hombre que busca grandeza primero debe destruir cada excusa que le permite permanecer pequeño. Y lo vivió. Cuando decidió elevarse de la pobreza y convertirse en el líder industrial del mundo, no dejó una puerta trasera abierta a la comodidad o la mediocridad. Trabajó como si su vida dependiera de ello. Porque así era. Carnegie no persiguió riqueza. Persiguió compromiso. Compromiso completo e inquebrantable con un objetivo singular. Y ese compromiso hizo que cada obstáculo fuera temporal. Henry Ford hizo lo mismo. Cuando enfrentó el colapso financiero, la humillación pública y la competencia feroz, no buscó otra industria a la cual cambiar. No entretuvo pensamientos de fracaso. No preguntó, ¿qué pasa si no funciona? Dijo, funcionará porque me niego a entretener cualquier otra cosa. Eso es lo que significa quemar el puente. No es poético, es estratégico, no es emocional, es esencial, porque mientras puedas regresar, lo harás. El momento en que la presión aumenta, el subconsciente escucha atentamente. Si lo alimentas con duda, incluso duda sutil, incluso duda oculta, encontrará una manera de sabotearte. Pero cuando dices no hay vuelta atrás, y lo refuerzas con repetición, decisión y acción, tu subconsciente se alinea con la misión. Dice, no tenemos otra opción que ganar. Déjame decirte claramente, no llegarás al final de tu propósito mientras arrastras el pasado detrás de ti. No te convertirás en el hombre para el que naciste mientras aún te aferres a las excusas del hombre que solías ser. Así que pregúntate, ¿qué puentes debes quemar? ¿Qué salidas debes cerrar? ¿Qué versión de ti debes enterrar para que una más fuerte pueda elevarse? Esto no es sobre imprudencia, es sobre finalidad, es sobre decirle a tu propia mente, no nos devolvemos. Di esto ahora. No entretengo escape. No coqueteo con el fracaso. Me muevo hacia adelante y no miro atrás. Deja que esas palabras se conviertan en la pared que mantiene fuera el miedo. Deja que se conviertan en la fundación sobre la que se construye tu identidad. No necesitas más motivación. Necesitas más finalidad. Necesitas quemar el puente que una vez mantuvo vivo el miedo y caminar hacia tu futuro sin nada más que fuego detrás de ti. Porque el hombre que no deja manera de regresar se convierte en el hombre que debe encontrar una manera de avanzar. Y siempre la encuentra. Hay una mentira peligrosa que ha detenido a más hombres que el fracaso jamás podría. Es el mito del momento correcto. La creencia de que un día, cuando las estrellas se alineen, cuando la presión se desvanezca, cuando las finanzas sean perfectas, cuando llegue la confianza, entonces un hombre actuará. Pero déjame dejarlo claro, no hay momento correcto, solo hay ahora y no ahora. Eso es todo. Cada otra categoría es ficción.
El hombre que espera condiciones ideales es el hombre que muere con su mejor trabajo aún atrapado dentro de su mente. Thomas Edison no esperó permiso. No esperó el equipo perfecto, el laboratorio perfecto, el titular perfecto. Comenzó, actuó y falló más veces de las que la mayoría de los hombres jamás intentan. Pero esas fueron fallas de acción, no fallas de vacilación. Y por eso tuvo éxito. Entiende esto profundamente. El movimiento atrae momento, pero la vacilación atrae más vacilación. Cada vez que retrasas, tu mente subconsciente escucha el retraso y piensa: esto es peligroso. No estamos listos. No nos movamos. Y así te cablea con miedo, y pronto la idea que una vez encendió tu alma ahora te aterroriza. No porque sea imposible, sino porque hiciste pausa. Déjame compartir algo que Henry Ford entendía mejor que cualquier hombre en su generación. La velocidad importa, no velocidad en resultados, velocidad en decisión, velocidad en ejecución. Ford una vez dijo: no puedes construir una reputación en lo que vas a hacer. Piensa en eso. No se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo esperando que todos estuvieran de acuerdo. Actuó antes de que creyeran. Construyó antes de que aplaudieran. Se movió y forzó al mundo a ajustarse. El hábito más peligroso que un hombre puede formar es la vacilación, porque se disfraza como sabiduría. Se ve responsable. Se siente inteligente. Suena como simplemente ser cauteloso. Pero en verdad, es miedo en smoking. Es miedo disfrazado, y roba a los hombres de su destino, convenciéndolos de esperar. Debes matar esta creencia ahora, la creencia de que mañana será mejor. La creencia de que algún día estarás listo. Algún día es el lecho de muerte de los sueños. Ningún hombre se vuelve grande por accidente. Ningún hombre mira atrás a una vida de maestría y dice: esperé hasta que se sintiera perfecto. Dice: me moví cuando era difícil. Actué cuando no me sentía listo. Confié en mi decisión más que en mis emociones. Abraham Lincoln no esperó paz antes de tomar acción. Hizo guerra con la injusticia. Hizo declaraciones audaces en tiempos de división. No le pidió a la nación que se calmara primero. Entró en la tormenta porque la misión importaba más que el momento. Y eso es lo que debes hacer. Debes comenzar antes de sentirte listo. Debes moverte incluso cuando tus manos tiemblen. Debes confiar en tu identidad, no en tus sentimientos. Di esto ahora. No espero sentirme fuerte. Actúo y la fortaleza sigue. No soy un hombre que espera. Soy un hombre que se mueve. El momento es ahora porque yo digo que lo es. Eso es lo que el subconsciente entiende. Comandos repetidos con convicción emocional. Verás, cuando actúas antes de sentirte listo, algo increíble pasa. Tu sistema nervioso se pone al día. Tu confianza se construye en la acción. Tu mente comienza a obedecer tu identidad en lugar de tus excusas. Esta es la ley del poder. La acción recablea al hombre. No actúas porque te sientes listo, y te sientes listo porque actuaste. Así que te desafío. Deja de buscar el momento correcto. No existe. El reloj es tu enemigo. El calendario es la herramienta de un cobarde cuando se usa para retrasar el destino. Tu misión está esperando. Tu siguiente paso está esperando. Y el miedo está esperando que pienses un poco más sobre ello. No lo hagas. Muévete ahora. Y deja que el mundo mire con confusión mientras construyes sin permiso. Hay una razón por la que la mayoría de los hombres fallan en terminar lo que comienzan. No es porque les falte habilidad, y no es porque les falten recursos. Es porque les falta comando sobre la única cosa que gobierna cada decisión, cada acción, cada momento de coraje o retroceso. Esa cosa es la emoción. Déjame hablarte con absoluta claridad. El hombre que no controla sus emociones nunca controlará su destino. Las emociones son como patrones climáticos. Cambian. Se mueven. Vienen y van sin advertencia, sin horario, sin garantía. Si tu sentido de dirección depende de cómo te sientes, serás esclavo de los estados de ánimo. Actuarás cuando estés feliz, te estancarás cuando estés cansado y te doblarás cuando seas desafiado. La verdad es esta.
Los sentimientos no son hechos. Son sugerencias, susurros, huéspedes temporales en la casa de tu mente. Pero la mayoría de los hombres los tratan como reyes, obedeciendo cada subida, cada caída, cada señal interna como si emoción equivaliera a verdad. No es así. La emoción es reactiva. El propósito es proactivo. Andrew Carnegie una vez me dijo: el hombre que aprende a gobernarse a sí mismo pronto gobernará a muchos. No quería decir gobernar a través de la fuerza. Quería decir gobernar a través del ejemplo, a través de la presencia, a través de la habilidad de mantenerse firme cuando otros colapsan. Eso comienza con una habilidad, dominio emocional. Déjame preguntarte, ¿con qué frecuencia has traicionado tu futuro debido a una emoción temporal? ¿Cuántas veces has cedido al miedo, a la duda, a la ira, a la fatiga y elegido el camino más fácil? La verdad es que no son los días difíciles los que definen a un hombre. Es en quién se convierte en esos días difíciles. Cuando la presión aumenta, cuando el plan falla, cuando despiertas con una tormenta dentro de ti. ¿Qué haces? La mayoría de los hombres retroceden, justifican, retrasan. Dicen cosas como: no, hoy no, no estoy en el espacio mental correcto, volveré a la pista mañana. Pero aquí está la realidad. Cada vez que le das a tus emociones la palabra final, debilitas tu identidad. Le enseñas a tu subconsciente que tus sentimientos son más poderosos que tu misión, y pronto eso se convierte en tu ritmo. Pero el hombre que se domina a sí mismo actúa a pesar de cómo se siente. No niega sus emociones, las anula. Eso es lo que separa al constructor del soñador. Déjame darte un ejemplo. Thomas Edison tenía todas las razones para rendirse. 10.000 fallas, burla pública, tensión financiera, la presión del tiempo, expectativa y duda. Pero no permitió que la frustración o la fatiga se convirtieran en su guía. Actuó de todos modos. Y en esa decisión entrenó su sistema nervioso, su mente subconsciente y su alma misma para seguir la identidad, no la emoción. Cuando le preguntaron cómo soportó tal falla implacable, Edison respondió: no he fallado. He encontrado 10.000 maneras que no funcionan. ¿Entiendes la fortaleza detrás de esas palabras? Eso no es solo un dicho inteligente, es una disciplina de comando emocional. Ahora, déjame hablarte directamente. Habrá días cuando no quieras continuar, cuando tu cuerpo duela, cuando tu corazón se sienta pesado, cuando el resultado no esté claro y tu mente esté llena de duda. Y en esos días debes actuar de todos modos, porque el hombre en el que te estás convirtiendo, el verdadero tú, no está determinado por cómo te sientes. Se revela por cómo respondes cuando tus emociones gritan por retroceso. El control emocional no es sobre fingir, no es sobre suprimir tu dolor, es sobre anularlo, es sobre ser el capitán de tu barco cuando el mar está salvaje. Henry Ford no era extraño a las tormentas emocionales. Fue criticado por periódicos, traicionado por socios, dudado por las masas. Sin embargo, continuó construyendo porque se había entrenado para actuar con consistencia mecánica. Ya fuera que el día fuera fácil o brutal, Ford se movía hacia adelante. Esa consistencia se convirtió en su ventaja. Entonces, ¿cómo construyes este tipo de control? Déjame enseñarte la disciplina. Nombra la emoción, pero no la obedezcas. Cuando el miedo se eleve, di: esto es miedo. Cuando llegue la ira, di: esto es ira. Pero luego dices: no obedezco esto. Actúo de todos modos. ¿Por qué? Porque nombrar te separa del sentimiento. Elimina la ilusión de que eres la emoción. No lo eres. Eres el observador. Y el observador puede elegir. Ancla tu identidad, no tu estado de ánimo. Tu identidad debe ser más poderosa que cómo te sientes en un solo momento. Debes ensayar esta verdad todos los días. Soy el hombre que se mueve sin importar qué.